Ya te dije que aquí no te quiero, lárgate con tus porquerías a otro lado. El agua helada golpeó el rostro de Marisela con la fuerza de una bofetada. No tuvo tiempo de reaccionar, ni de protegerse. En un segundo, su mundo se volvió borroso, frío y húmedo. Pero el agua no solo la empapó a ella, cayó directamente sobre su pequeña caja de cartón, esa que contenía toda su esperanza, sus mazapanes, sus alegrías de amaranto y las paletas de caramelo que con tanto esfuerzo había acomodado desde la madrugada. A su lado, un grito desgarrador rompió el silencio de la calle. Era Carlitos, su hijo de apenas 5 años, que estaba sentado en un banquito de madera junto a ella. El agua también lo había alcanzado a él, empapando su pequeña sudadera raída y dejándolo tiritando de frío y de susto. Marisela, con el cabello pegado a la cara y el agua escurriéndole por la espalda, no pensó en sí misma. Sus manos temblorosas buscaron desesperadamente a su hijo para abrazarlo contra su pecho, tratando de darle un calor que ella misma ya no tenía. «Ya, mi amor, ya, aquí estoy, no llores», susurró ella, aunque su propia voz temblaba de rabia e impotencia. Frente a ellos, con las piernas abiertas y una sonrisa de satisfacción malévola, estaba el oficial Ortega. Su uniforme lucía impecable, sus botas negras brillaban bajo el sol de la mañana y en sus manos aún sostenía el balde de plástico vacío que acababa de usar como un arma de desprecio. «Te lo advertí ayer, Marisela. Esta banqueta es para la gente que camina, no para que tú vengas a poner tu mugrero», dijo el oficial, mientras pateaba uno de los mazapanes que ahora flotaba en un charco de agua sucia. «Mírate nada más. Das lástima. Si no te largas ahora mismo, la próxima vez no va a ser agua, va a ser la patrulla para llevarte al corralón. Muévete». La gente que pasaba por la avenida principal de la ciudad no se detenía. Algunos miraban de reojo, otros simplemente bajaban la cabeza y aceleraban el paso, como si la pobreza de Marisela fuera una enfermedad contagiosa. El oficial Ortega se sentía poderoso. Para él, Marisela no era una madre tratando de comprarle las medicinas a su hijo. Para él, ella era solo una mancha en el paisaje impecable que él creía proteger. Marisela miró su mercancía. Los mazapanes se habían deshecho en el agua, las alegrías estaban empapadas y cubiertas de lodo. Eran 100 pesos de inversión. 100 pesos que significaban la cena de esa noche y el jarabe para la tos de Carlitos. En ese momento, algo se rompió dentro de Marisela. Levantó la mirada hacia el oficial, con los ojos rojos de tanto aguantar el llanto, y con una dignidad que el uniforme de Ortega jamás podría comprar, le dijo: «Que Dios le perdone, oficial, porque usted hoy no solo tiró agua, hoy tiró el pan de un niño que no le ha hecho nada. Usted se cree muy grande por ese uniforme, pero no se le olvide que allá arriba hay alguien que ve más allá de las apariencias». Ortega soltó una carcajada burlona, una risa que resonó en las paredes de cristal de los edificios cercanos. «¿Dios? Dios no baja a esta calle, Marisela. Aquí mando yo. Así que recoge tus trapos y lárgate, antes de que pierda la paciencia». Marisela bajó la cabeza, recogió lo poco que quedaba de su caja y, tomando a Carlitos de la mano, empezó a caminar con los zapatos pesados por el agua. Lo que el oficial Ortega no sabía, y lo que Marisela estaba por descubrir, es que en ese mismo momento, un hombre de aspecto humilde, sentado en una banca cercana y observándolo todo, estaba tomando nota de cada gota de agua y de cada lágrima. El cielo no se había quedado sordo ante el grito de Marisela. El velo de la justicia divina se estaba levantando, y lo que el oficial Ortega consideraba una limpieza de la calle, estaba a punto de convertirse en la lección más amarga de su vida. Porque a veces, Dios permite que nos mojen con agua fría, solo para que estemos despiertos cuando llegue el fuego de su justicia. Marisela caminaba arrastrando los pies, sintiendo como el agua fría de sus zapatos se mezclaba con el sudor de la angustia. Carlitos iba a su lado, en silencio, apretando la mano de su madre con sus deditos helados. Cada pocos pasos, el niño soltaba una tos seca y profunda que hacía que a Marisela se le encogiera el alma. Ella sabía lo que significaba ese sonido. El asma de su hijo no perdonaba, y menos bajo una ropa empapada en una mañana que empezaba a enfriarse. Se sentaron en la jardinera de un parque cercano, lejos de la mirada del oficial Ortega. Marisela sacó un trapo viejo de su bolsa e intentó secar el cabello de Carlitos. «Perdóname, mi cielo.
Perdóname porque no pude protegerte, susurraba ella, mientras las lágrimas, ahora sí, se confundían con las gotas de agua que resbalaban por su rostro. Carlitos la miró con esos ojos grandes y puros que solo tienen los niños que han crecido demasiado rápido. No llores, mamá. El señor de azul es malo, pero Diosito es bueno, ¿verdad? Él nos va a comprar más dulces. Marisela no supo qué responder. Miró su caja de cartón, ahora reblandecida y deshecha. Los mazapanes eran una masa informe y pegajosa. Las alegrías de amaranto, que debían ser crujientes y dulces, se habían convertido en un lodo café. Eran sus últimos ahorros. Había pasado días sin cenar para juntar esos 100 pesos y comprar la mercancía. Con la venta de ese día, planeaba ir a la farmacia de la esquina para comprar el inhalador que Carlitos necesitaba con urgencia. Sin ese medicamento, la noche sería un calvario de falta de aire y miedo. En ese momento, Marisela sintió el peso de la soledad. Ella era una de las miles de mujeres que en México se levantan antes que el sol para sacar adelante a sus hijos, solas, sin más apoyo que su propia fe. Pero hoy, esa fe se sentía como un hilo a punto de romperse. ¿Dónde estás, Señor?, pensaba mientras miraba hacia las cúpulas de la iglesia que se veía a lo lejos. Te he servido, he sido honrada, no le he robado nada a nadie. ¿Por qué permites que un hombre con poder nos trate como si no valiéramos nada? Es que nuestra pobreza nos hace invisibles a tus ojos. La humillación de Ortega no solo le había quitado el dinero, le había quitado la paz. Recordaba la risa del oficial y sentía una punzada de amargura. En este mundo, parecía que el uniforme y el dinero daban derecho a pisotear la dignidad de los humildes. Marisela sacó de su bolsa un pequeño rosario de madera, ya gastado por tanto rezar. Sus dedos recorrieron las cuentas con desesperación. No pedía castigo para el oficial, pedía un camino para su hijo. Pedía que alguien, en esa ciudad de millones de personas, pudiera verla no como una mugrosa, sino como una hija de Dios en busca de auxilio. Lo que Marisela no alcanzaba a ver bajo el velo de su tristeza, es que el auxilio ya estaba en camino. A unos metros de ella, sentado en una banca de hierro forjado, el mismo hombre de aspecto humilde que había presenciado la humillación se puso de pie. No tenía un auto de lujo, ni vestía ropas caras, pero había algo en su forma de caminar, una elegancia ancestral y una calma que parecía detener el viento. Aquel hombre se acercó lentamente. Marisela lo vio venir y, por instinto, abrazó más fuerte a Carlitos, esperando otro rechazo, otra burla o quizás otro balde de agua fría de la indiferencia. No sabía que estaba a punto de hablar con aquel que conoce el peso de cada lágrima y que el velo de su prueba estaba por levantarse para mostrarle que, en el reino de Dios, los últimos son siempre los primeros. Marisela intentaba escurrir su rebozo, sintiendo como el frío calaba hasta sus huesos, cuando una sombra se proyectó sobre el suelo mojado frente a ella. Por un segundo, el pánico la invadió. Pensó que el oficial Ortega había regresado para terminar su tarea de odio. Pero al levantar la mirada, no vio un uniforme azul ni botas brillantes. Vio a un hombre. Era un hombre de aspecto descuidado, con una barba larga y entrecana, y ropas que parecían haber recorrido 1000 caminos polvorientos. Su piel estaba curtida por el sol y sus pies, calzados con unas sandalias viejas, tenían rastros de la misma tierra que ahora manchaba el traje de Marisela. Sin embargo, no se veía como cualquier otro vagabundo de la gran ciudad. Sus ojos eran de un color miel profundo, y en ellos no había rastro de locura o maldad, sino una serenidad que parecía detener el ruido del tráfico a su alrededor. «Hija, ¿tienes algo que me puedas dar? No he probado bocado en todo el día y el camino ha sido largo», dijo el hombre. Su voz no era un ruego, era una invitación, una melodía que resonó en el pecho de Marisela como un eco antiguo. Marisela se quedó muda. Miró su caja de cartón deshecha. Buscó entre los dulces mojados, entre la masa de azúcar y amaranto que el agua de Ortega había destruido. Solo quedaba un dulce intacto, una pequeña alegría envuelta en un celofán que, por un milagro, no se había roto. Era su último recurso, lo único que podría vender por un par de monedas para completar el pasaje de regreso. Carlitos, que seguía tiritando de frío, miró al hombre y luego a su madre. En el mundo de los hombres, lo lógico hubiera sido decir no. Marisela estaba mojada, humillada y sin dinero. Ella era la que necesitaba ayuda. Pero ella,
que conocía el peso del hambre en sus propias entrañas, no pudo cerrar su corazón. Tenga, señor. Es lo único que el agua no echó a perder, dijo Marisela, extendiendo su mano temblorosa con el dulce. Está un poco húmedo el papel, pero el dulce está bueno. Cómalo usted, que lo necesita más que nosotros. El hombre tomó el dulce con una delicadeza que conmovió a Marisela. No lo arrebató con desesperación, sino que lo sostuvo como si fuera una ofrenda sagrada. Gracias, Marisela. Tu generosidad es un banquete para los cielos, dijo el hombre, mientras abría el envoltorio. Marisela sintió un escalofrío que no era de frío. ¿Cómo sabe mi nombre?, quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando vio al hombre partir el dulce. Él no se lo comió solo, se agachó a la altura de Carlitos y le ofreció la mitad. Toma, pequeño. La dulzura de la fe es lo que nos mantiene calientes cuando el mundo nos tira agua fría, dijo el hombre con una sonrisa que iluminó el rincón gris del parque. Carlitos tomó el pedazo de dulce y, al primer bocado, sus mejillas recuperaron el color y su tos pareció calmarse de inmediato. Marisela observaba la escena, sin poder creer lo que veía. En medio de su tragedia, frente a un hombre que no tenía nada, se sentía extrañamente protegida. Señor, perdone que le pregunte, pero, ¿quién es usted?, alcanzó a decir ella con un hilo de voz. El hombre se puso de pie. Su figura parecía crecer, no en tamaño, sino en dignidad. El sol, que había estado oculto tras las nubes, salió de repente, bañándolo en una luz dorada que hizo que sus ropas viejas parecieran túnicas de lino puro. Soy el que camina a tu lado cuando todos te dan la espalda, Marisela. Soy el que cuenta tus lágrimas y el que guarda tus oraciones. Hoy, el oficial Ortega creyó que te estaba humillando, pero solo estaba preparando el escenario para tu milagro. No llores por los dulces que se perdieron, alégrate, porque hoy has alimentado al mismo Dios que creó el universo. Marisela cayó de rodillas sobre el césped húmedo. No tuvo miedo, sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El hombre puso su mano sobre la cabeza de Marisela y, en ese instante, el velo entre lo terrenal y lo divino se volvió transparente. Ella pudo ver, por un segundo, que no estaba ante un mendigo, sino ante la respuesta viviente a todos sus ruegos. Marisela permanecía de rodillas sobre la hierba mojada. El frío que antes amenazaba con enfermarla se había transformado en un calor suave que emanaba del hombre frente a ella. A su alrededor, el ruido ensordecedor de los claxones y los gritos de la Ciudad de México se convirtieron en un murmullo lejano, como si una campana de cristal los estuviera protegiendo. Carlitos, a su lado, ya no tiritaba, jugaba con una ramita en el suelo, con una paz que solo los ángeles conocen. Levántate, Marisela, dijo el hombre, extendiendo su mano. No era una orden, era una invitación a recuperar su dignidad. No agaches la cabeza ante quienes solo ven el barro del camino. Tu Padre Celestial te mira desde lo alto, y Él no ve a una vendedora de dulces humillada, Él ve a una reina que ha pasado la prueba más difícil. Marisela se puso de pie, secándose las lágrimas con el rebozo empapado. Señor, yo no entiendo, balbuceó ella, con la voz quebrada por el asombro. ¿Por qué permite Dios que hombres como el oficial Ortega nos traten así? Yo solo quería comprar las medicinas de mi hijo. Rezaba por un milagro, pero el cielo me respondió con un balde de agua fría. ¿Acaso no es suficiente con nuestra pobreza? El hombre caminó unos pasos, mirando hacia los grandes edificios de cristal que rodeaban el parque. Su presencia parecía hacer que las flores de la jardinera, antes marchitas por el smog, se irguieran buscando su luz. El agua de ese hombre, Marisela, no fue para destruirte, respondió el extraño, girándose para verla a los ojos. A veces, Dios permite que nos mojen con agua fría para que estemos despiertos. Si el oficial no te hubiera tirado esa agua, tú no te habrías detenido aquí. Si no te hubieras detenido, no nos habríamos encontrado. Y si no nos hubiéramos encontrado, no habrías tenido la oportunidad de demostrar que, aun en tu mayor necesidad, eres capaz de compartir tu último trozo de pan. Marisela bajó la mirada a su caja deshecha. El hombre se acercó y puso su mano sobre Carlitos, quien soltó una risita cristalina. Tu hijo dormirá tranquilo esta noche, Marisela. Sus pulmones están limpios. Pero hay otra limpieza que está ocurriendo ahora mismo.
El oficial Ortega cree que limpia las calles quitando a los humildes, pero no sabe que Dios está limpiando su justicia. Lo que él sembró hoy, lo cosechará antes de que el sol se ponga. Porque el que toca a uno de mis pequeños, me toca a mí. El extraño buscó algo en el bolsillo de su túnica raída. Sacó una pequeña piedra blanca, redonda y suave, que brillaba con una luz propia, casi como una perla. La tomó y la puso en la palma de la mano de Marisela. Guarda esto. En el mundo de los hombres, el papel moneda es lo que vale. Pero en el reino de mi Padre, esta piedra representa un nombre nuevo y una promesa que nunca se rompe. Hoy has dado una alegría a un hambriento, y mañana recibirás una alegría que nadie te podrá quitar. No temas, Marisela. El velo se está levantando. En ese momento, una ráfaga de viento sopló por el parque, agitando las hojas de los árboles y levantando un aroma a nardos y rosas que inundó los sentidos de Marisela. Cerró los ojos por un segundo, abrumada por la paz que sentía. Cuando los abrió, la banca estaba vacía. El hombre de la manta vieja había desaparecido. Miró su mano, la piedra blanca seguía allí, emitiendo un calor reconfortante. Marisela se dio cuenta de que su ropa ya no estaba mojada. Su traje estaba seco, limpio, como si nunca hubiera recibido aquel impacto de agua. Carlito se puso de pie, saltando con una energía renovada. «Mira, mamá, el Señor me dejó un dulce en el bolsillo», exclamó el niño, sacando un mazapán que brillaba bajo el sol. Marisela sonrió, pero su sonrisa se congeló cuando escuchó, a lo lejos, el sonido de una sirena de patrulla y una voz que conocía muy bien. El oficial Ortega estaba regresando. Pero esta vez, el destino no venía con un balde de agua, sino con la balanza de la justicia en la mano. El chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto mojado rompió la burbuja de paz que envolvía a Marisela. Una patrulla de la policía municipal se detuvo bruscamente frente a la jardinera. De la puerta del conductor descendió, con la misma arrogancia de siempre, el oficial Ortega. Su rostro estaba rojo, no por el calor, sino por una furia ciega al ver que Marisela no se había ido, que seguía allí, de pie, con una expresión de serenidad que él no podía comprender. ¿Qué parte de «lárgate» no entendiste, Marisela?, bramó Ortega, ajustándose el cinturón táctico mientras caminaba hacia ella. Te di una oportunidad, te mojé tus porquerías para que entendieras, pero veo que eres terca. Ahora sí te vas a ir, pero a los separos por desacato y obstrucción de la vía pública. Ortega sacó sus esposas de metal, que brillaron con una frialdad cruel bajo el sol. Carlito se escondió detrás de las piernas de su madre, apretando la pequeña piedra blanca que ella le había dado. Marisela no se movió. No gritó. No suplicó. Se quedó firme, mirando al oficial con una compasión que lo enfureció aún más. «Oficial, no tiene que hacer esto», dijo Marisela con una voz tranquila. «Usted sabe que solo estoy trabajando. ¿Por qué tanto odio contra alguien que no tiene nada? ¿Por qué gente como tú ensucia mi ciudad?», gritó Ortega, estirando la mano para tomarla del brazo. «Porque aquí mando yo y...». Pero su frase quedó suspendida en el aire. Detrás de su patrulla, un vehículo negro, blindado y con vidrios polarizados, se detuvo silenciosamente. No era una patrulla común. Tenía los logotipos de Asuntos Internos y la Comandancia General. La puerta trasera se abrió y un hombre de uniforme impecable, con las insignias de un alto mando en los hombros, descendió del auto. Era el comandante Valenzuela, conocido en toda la ciudad por ser un hombre recto y severo que no toleraba la corrupción ni el abuso. Ortega se puso pálido. Soltó el brazo de Marisela y se cuadró de inmediato, con la mano en la frente en un saludo militar que le temblaba. «Comandante, qué sorpresa verlo por aquí. Estamos retirando a esta vendedora ambulante que estaba causando disturbios y agrediendo a la autoridad», mintió Ortega, con la voz quebrada. El comandante Valenzuela no le devolvió el saludo. Caminó directamente hacia Marisela, ignorando por completo a Ortega. Miró el suelo mojado, la caja de cartón deshecha y los dulces llenos de lodo. Luego, miró al oficial. «Ortega, recibimos una denuncia anónima hace menos de 20 minutos. Alguien con una voz muy peculiar llamó a la oficina central diciendo que un oficial estaba usando su uniforme para humillar a una madre y a su hijo. Me enviaron un video, Ortega. Un video grabado desde un ángulo que parece imposible, desde arriba de un árbol,
o quizás desde el cielo mismo. Valenzuela sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Ahí estaba Ortega, lanzando el balde de agua fría, riéndose de Marisela, pateando los dulces de un niño que tiritaba de frío. La evidencia era irrefutable. La crueldad estaba grabada para la eternidad. Comandante, yo puedo explicarlo. Ella me provocó. Es el reglamento, balbuceó Ortega, mientras el sudor empezaba a correrle por la frente. Silencio, rugió Valenzuela. Usted no es un oficial, Ortega. Usted es una vergüenza para este uniforme. En este país, la policía está para proteger a los ciudadanos, no para pisotear a los humildes. ¿Sabe lo que es esto? Es abuso de autoridad, prepotencia y daño moral. Valenzuela se acercó a Ortega y, con un movimiento rápido y firme, le arrancó la placa del pecho. Queda suspendido de inmediato. Entregue su arma y su radio. Mañana mismo se presentará ante el Consejo de Disciplina, y le aseguro que hoy fue su último día en esta corporación. No queremos gente con el corazón podrido portando una placa. Ortega se quedó allí, parado en medio de la avenida, humillado frente a los mismos transeúntes ante los que antes se pavoneaba. Ya no era el oficial poderoso, era solo un hombre pequeño y amargado, despojado de su falso poder. El comandante Valenzuela se giró hacia Marisela. Se quitó su propia gorra de mando en señal de respeto, algo que nadie en esa calle había visto jamás. Señora Marisela, en nombre de la institución, le pido una disculpa de todo corazón. Ningún ciudadano merece el trato que usted recibió hoy. Por favor, permítanos llevarla a su casa. Y no se preocupe por su mercancía. Tenemos una orden de apoyo para personas en situación vulnerable. Su hijo tendrá sus medicinas y usted tendrá una nueva oportunidad. Marisela miró hacia el cielo. El sol ahora brillaba con una intensidad hermosa. Sabía que el comandante no era un enviado del azar. El hombre de la manta vieja, aquel que compartió su última alegría, había movido los hilos de la justicia. Dios no bajó en un rayo de fuego, bajó en la conciencia de un hombre justo para levantar a su hija del barro. El atardecer caía sobre la ciudad, pero esta vez, la luz no se sentía fría. La patrulla del comandante Valenzuela se detuvo frente a la humilde vivienda de Marisela. Ella bajó del auto con una dignidad nueva, cargando a Carlitos en sus brazos y una caja llena de víveres y medicinas que la corporación le había entregado como reparación por el daño. Al entrar a su pequeño cuarto, Marisela dejó a su hijo en la cama. El niño, que horas antes se asfixiaba por el asma y temblaba por el agua helada, dormía ahora con una respiración profunda y rítmica. Sus mejillas estaban rosadas, como si nunca hubiera pasado por aquella tormenta. Marisela se sentó a su lado y, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la piedra blanca que el extraño le había dado. En la penumbra del cuarto, la piedra empezó a emitir un resplandor plateado. Marisela la acercó a la luz de una pequeña vela y notó que tenía algo grabado, un nombre que ella nunca había usado, pero que sentía que le pertenecía, Victoria. En ese instante, comprendió que el hombre de la manta vieja no solo le había dado un objeto, le había devuelto su identidad. Ella ya no era la vendedora humillada, ahora era una hija del rey, amparada por una justicia que no necesita uniformes para imponerse. Marisela se arrodilló frente a su pequeño altar y, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una gratitud infinita, susurró: «Gracias, Señor. Porque cuando el oficial tiró el agua, tú estabas lavando mi camino. Porque cuando perdí mis dulces, tú estabas preparándome un banquete. Y ahora, querida familia de Jesús me contó, quiero que te detengas un segundo y pienses en tu propia vida. Quizás hoy, tú también te sientes como Marisela. Quizás sientes que el mundo te ha lanzado un balde de agua fría. Tal vez perdiste tu empleo, tal vez alguien que amabas te humilló, o quizás sientes que tu esfuerzo diario se ha disuelto como los mazapanes de Marisela en el lodo de la injusticia. Déjame decirte algo que el oficial Ortega nunca entendió. El agua que el enemigo lanza para destruirte, Dios la usa para hacer crecer las semillas de tu milagro. A veces, el cielo permite que nos mojen hasta los huesos, no para que nos enfermemos de tristeza, sino para que estemos despiertos cuando el rey pase a nuestro lado disfrazado de necesidad. El oficial Ortega se quedó con una placa arrancada y un corazón vacío, porque su orgullo le impidió ver que la mujer a la que despreciaba era la protegida del Todopoderoso. Recuerda,
Dios no siempre detiene la mano del que te ataca, pero siempre extiende la suya para levantarte. Él permite que pases por el valle de las lágrimas para que aprendas a valorar la piedra blanca de tu victoria. Si hoy estás pasando por una humillación, mantente firme. No devuelvas el odio, no busques venganza. Haz como Marisela, guarda tu fe y sé capaz de compartir tu última alegría con el que sufre más que tú. Porque el velo se está levantando para ti también. La justicia divina no llega tarde, llega en el momento exacto en que tu corazón está lo suficientemente limpio para recibirla. Si este relato ha resonado en tu espíritu, si sientes que este mensaje de Marisela era la respuesta que estabas pidiendo hoy, te invito a que escribas en los comentarios: mi milagro viene en camino. Al escribirlo, estás declarando que ninguna agua fría del mundo podrá apagar el fuego de tu esperanza. Comparte este video con esa madre que lucha sola, con ese trabajador que se siente invisible, con aquel que ha olvidado que tiene un padre que cuenta cada una de sus lágrimas. Ayúdanos a que el mensaje de Jesús me contó llegue a cada rincón donde haga falta una luz. Gracias por acompañarnos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y que nunca te falte la fe para ver el milagro detrás de la prueba. Nos vemos en nuestro próximo relato.